Transmite desde San Sebastián, Puerto Rico, WLRP, Radio Raíces 1460 AM. 1460 AM. Celebrando 60 años de ser la voz del pepino. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son de responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de las Raíces Pepinianas, Inc. Solo le pido a Dios en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Y ahora, con ustedes, lo que dice la calle. Por Radio Raíces, la voz del pepino. Saludos y muy buenas tardes a su programa Lo que dice la calle. Por aquí, por Radio Raíces, la voz del pepino, en vivo desde el estudio grande Benito Fred Barreto. Víctor Rivera Pastrana, ya hoy jueves 21 de agosto del 2025, para traer un programa en vivo desde aquí, porque estuvimos versión Zoom el pasado martes y miércoles porque estaba recuperando de una influenza, pero ya estamos muy bien y mi invitado está bastante lejos y yo ando con mi mascarilla también, pero estamos muy bien. Antes que nada, para comenzar el programa, saludamos al mejor, a Benito Fred Jr. en el Master Control. Saludos, Beno. Saludos para ti, para el compañero Pedro y para todos los amigos y amigas que están en sintonía a través del 1460, lo que nos escuchan también a través de www.radioraíces1460.com. Radio Raíces celebrando 60 años ininterrumpidamente, siendo la voz del pepino. Eso es así, siendo siempre la voz de la verdad del pepino. Y ahora sí, ahora usted también puede ver por las plataformas digitales que todo el mundo nos ve. Está con nosotros Pedro Juan Méndez Acosta. Y Pedro Juan Méndez es de nuestro panel de los miércoles, es parte del Partido Independentista Puertorriqueño y de hecho está en la nueva junta, en la nueva directiva que hablamos el pasado lunes con Isel de la reorganización del PIT, pero eso hablamos ahorita otro ratito con él sobre ese asunto. Y lo primero es el saludo. Saludos, Pedro, ¿cómo estás? Gracias por venir. Saludos, Víctor, saludos a los amigos que nos escuchan, a Benito, como siempre, un saludo. Hoy luego del programa nos vamos a pie. Sí, no, tienen poco, están conmigo, no digan eso. Está comprometido ya para darnos ponga. Hoy tenemos el compromiso porque recordemos que el panel de mujeres es mañana y casi siempre el panel de mujeres es diferido porque son mujeres y líderes de diferentes organizaciones, seguro. Y tenemos que prepararnos y casi siempre preparamos el programa el día antes. Pero el panel de mujeres, ya a eso de las 6 es que ellas comienzan la grabación de nuestro panel de mujeres. Sí. Bueno, buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan, como siempre, y vamos a ver qué traemos esta tarde, en esta próxima hora. Oh, wow, ¿qué traemos? Son muchas cosas las que podemos traer en el día de hoy, porque son tantas. De hecho, en los programas grabados que tuvimos un excelente programa con el resaltador de la realidad, que nos trajeron un enfoque de los influencers que hacen contenido en la fortaleza, un grupo de jóvenes puertorriqueños que tienen canales y que conocen muy bien esto de contenido. Eso lo hicieron el pasado martes. Y ayer, miércoles, estuvimos la gente del MIN, que están promoviendo una asamblea que van a tener en Arecibo este próximo domingo. Y también tuvimos unos jóvenes, unas personas jóvenes que hacen recorridos en todo San Juan, recorridos históricos de toda la historia que hay en Puerto Rico. Así que los invito para que pasen por la página y los escuchen si no lo han escuchado. Pero hoy hay unas noticias que prácticamente cubrieron todas las primeras planas. Yo te digo sinceramente que esta noticia, la de los arrestos de las sospechosas
del asesinato de la joven de 16 años, Gabriela Nicole, que son la madre y la hija, pues fueron arrestadas. Y obviamente nosotros vimos cómo se desplegó una opinión pública desde semana antes. Yo sé que los casos hay que investigarlos hasta la saciedad, porque si los casos están débiles no proceden. Y pues prácticamente se levantó. Quiero decir algo comenzando. Cuando se le levantan los cargos a estas dos personas y son arrestadas, sale la abogada Zulmarí Albeiro Ramos, que como yo conocí a Zulmarí Albeiro Ramos, una ex fiscal de el área de Fajardo, la conocí aquí en este estudio de Radio Raíces a Voz del Pepino como escritora, porque ella fue la primera de las primeras mujeres que escribió total la historia de Celestina Cordero, la maestra ausente. Y ella nos presentó ese libro aquí en Radio Raíces. Es una persona pues con una habilidad para escribir, y luego estudia leyes, se hace fiscal y ahora es abogada criminalista. Y ella prácticamente cuando le hacen la entrevista, ella más, la palabra, el anglicismo, más proper no puede ser. Tú sabes, ella lo manejó de la manera como tenía que ser. Estamos allí para garantizarle a las acusadas el debido proceso de ley. Y lo repito, estamos aquí para garantizarle a las acusadas el debido proceso de ley. Y los reporteros, los periodistas, los colegas, como queramos decir, la insistencia. A nivel que yo veo la noticia, ¿y qué nos dijeron de la abogada? De oportunista, de jatera, tú sabes, la gente. Porque hay una especie de linchamiento para todo el mundo. Entonces ya tú ahí empiezas a preocuparte. Uno se empieza a preocupar y uno dice, pero los procesos. Además, el otro dato es el gobierno de Puerto Rico. Vemos una secretaria de justicia, un superintendente de la policía, que ahora es superintendente, Joseph González, que era del FBI, pues cubriendo también las primeras planas, y todo se convierte en este momentum del pueblo de Aybonito, que había dejado ese momentum en pausa, porque lo último que había ocurrido en Aybonito antes de este incidente fue el incidente donde un padre y una madre tuvieron el caso de la niña de un año, menos de un año, que era hasta sodomizada, y la mataron. Y que también se formaban aquellas peleas cuando la madre llegaba a los tribunales. ¿Recuerda ese caso, verdad? También pasó en Aybonito. Dentro de todo ese círculo de el Coquí, los residenciales y todo este asunto. Ok, ¿qué ocurre? A la menor la acusan como adulta. Y las fichas de estas menores salen. Entonces comienza otro nuevo ángulo, el ángulo de todo el mundo empezar a juzgar con las fichas de estas personas. De hecho, hubo hasta una psicóloga que empezó a analizar el rostro de una niña de 17 años. Y esas eran las noticias que resaltaban, pero nadie, yo lo hice por lo menos, pero de los que nos están escuchando, ¿cuántos lo hicieron? Cuando empezaron a entrevistar las vecinas y las personas que conocían a estas familias, el discurso era otro. El discurso era uno de una tragedia familiar, de unas situaciones particulares, que al día de hoy nosotros no sabemos realmente qué fue lo que ocurrió allí, porque entendemos que eso comenzó todo con un cierre de verano y terminó todo en una actividad espontánea e informal por todos ellos. Pero todos sabemos que los jóvenes se graban hasta no quiero decir hasta haciendo qué. Me imagino que allí hubo
un sinnúmero de grabaciones, allí hubo un sinnúmero de movimientos, porque todos nosotros conocemos cómo es que se dan estas situaciones y cómo la gente actúa. De que todo el mundo empezó a cerrar y se empezó a cerrar la información, sí ocurrió. Ok, ¿con qué acusan a la madre y a la hija? La acusan con los testimonios de los policías y los fiscales investigadores, no con testigos. Hay 5 testigos o 6, que es la propia madre de la difunta, de la Ocisa, el propio primo y otras personas más. Esos se están trabajando. Se hablan de que hubo otras personas más que también incitaron, porque recordemos que en un crimen está tipificado la cuestión de incitar. Si usted incita en un crimen, eso se tipifica también como parte del delito. ¿Qué quiere decir eso? Que él y yo empecemos a discutir y los dos estamos armados y allá Benito empieza a incitar. Que tú no te atreves a hacerle nada. Y yo saco el arma de fuego y lo mato, pues él fue también igual de culpable que yo. Porque incitó la violencia. Y todos esos ángulos están por ahí para saberlo, pero lo más que me interesa con todo esto es cómo se ha hecho de este caso un caso que puede obviamente afectar a muchas personas. Desde la propia víctima, yo en mi caso particular, y lo digo con toda sinceridad del mundo, aunque parezca, y las personas no estén de acuerdo a veces conmigo, yo entiendo que la muchacha que asesina, que está acusada, tiene 17 años. Hay que mirar el contexto disfuncional de esas familias, porque prácticamente las cosas ocurren dentro de unos contextos y hay que esperar la investigación, y la investigación profunda, porque casi siempre los que dicen vamos a tirárselas a los lobos, hay que mirar bien cuando usted dice eso y usted autoexaminarse de arriba abajo. ¿Qué capacidad tiene usted para mandar a una persona tirarla a los lobos? Así que yo creo que ese es el primer tema que tenemos en el día de hoy. Pedro. Bueno, yo quisiera comenzar diciendo, porque también se ha hablado mucho y lo mencionamos la semana pasada, de que Aybonito es un pueblo quizás no tradicional, porque es un pueblo muy tranquilo, que si se hablaba de mil cosas. Yo desde aquí dije que Aybonito está escasamente a 45 minutos de San Juan, a 20 o menos minutos de Calley, a 25, 30 minutos de Cagua, que son lugares que históricamente ha habido mucho problema de delincuencia. Y ya en Puerto Rico no hay pueblos aislados. O sea, que Aybonito no solamente es el pueblo del Festival de las Flores, como Sabana Grande no solamente es del Festival del Petate, y Pepino no es solamente el Festival de la Hamaca. Porque muchas cosas suceden en las zonas urbanas y en las zonas rurales de todos nuestros pueblos, de todos en Puerto Rico, independientemente de cuán lejos o cuán cerca esté de algunas metrópolis. Y eso a lo que voy es que aquí nadie, ningún ciudadano de ninguno de los pueblos de nuestra isla se escapa en algún momento de estar cerca de una situación difícil, de una situación donde hay crimen. Y esto no es nuevo en ningún lado. Mientras tú hablabas, yo recuerdo allá para el 1973, y hoy vengo con la intención de recordar muchas cosas, en mi pueblo. La noche antes de celebrarse lo que todavía es anualmente un festival de interentidades de softball. Sí. Esa fue la única vez que se ha suspendido ese año, porque la noche antes, un asunto que tuvo que ver con un enamoramiento de un joven y una joven, y ella pues era pretendida por una persona adinerada, terminó en el asesinato de ese joven en el mismo medio del pueblo. Así de sencillo. Y estamos hablando de ¿cuántos años? Más de 50. Wow. Y como eso uno puede citar básicamente diferentes lugares de la isla, diferentes pueblos, con situaciones que se dan no solamente por situaciones de falda, de un enamoramiento de jóvenes, pero que entonces interviene una persona mayor,
de una situación donde nadie sabe, por ejemplo, en el caso de Aybonito, qué se celebraba y qué no se estaba celebrando, aunque corrieran paralelas las dos actividades. Aquí se sabe que en este tipo de actividad muchas cosas pasan y yo no me consta de muchas porque yo soy alérgico a muchas actividades multitudinarias. Yo trato de ir a las que yo sé que son bastante controladas, a las que es muy poco probable que haya problemas. Y eso pues porque yo no sé si fue que aquella experiencia que tuve hace poco, más de 50 años, me marcó para saber que yo voy a un lugar donde hay mucha gente y yo no me mantengo en el mismo sitio nunca. Yo me paso como si fuera un deambulante. Yo me paso eso es saludable, eso es saludable. Cambiándome de lugares, siempre, así esté solo o con la familia. Yo no me quedo en una silla playera en una esquina. No, esa no es mi forma y yo tampoco se la recomiendo a mucha gente que lo haga, que vayan y se estacionen y allí hagan y deshagan en una misma esquina porque todo el mundo sabe dónde está. No, esa sería una recomendación número 1, pero son épocas diferentes. Una de las cosas que nosotros no podemos perder de vista es si bien es cierto que ya hay unas acusaciones, la investigación está totalmente abierta. Eso no está parcialmente abierta, no es una investigación en proceso. Porque está llanita todavía, está muy llanita. Allí el agua no llega a los tobillos. Exacto, por está de llanita. manera. Porque se ha colado información y se ha dicho también otras cosas de que Aybonito no es un pueblo tan tranquilo nada. Y según hay en otros lugares de la isla, puntos, en Aybonito también hay puntos. Pero si Aybonito, cuando Jay Fonseca, el periodista y abogado, hace el reportaje de Aybonito, 3 policías para atender las querellas, 3 policías en el cuartel. Entonces la realidad de casi todos los pueblos de Puerto Rico. Sí, señor. Es decir, eso se da un evento que ocupan las calles. Y allí, pues, eso la gente, pues, como cuando ocupan la motora las calles. Yo los otros días estaba cambiando el aceite en SS del Pepino Quick Loop. Lo digo porque esos son nuestros auspiciadores siempre. Y ahí es donde siempre yo voy, donde don Rafa, que ahora está su hijo. Y cuando estoy allí, eso es a plena luz del día, un muchacho con la motora, wheeleando en contra del tránsito por el paseo. ¿Ah? ¿Quién interviene? Nadie. Pero entonces va el trabajador a llevar su sustento al hogar y allá arriba se esconden 2 guardias en Aguadilla y ahí se lo paran. Pues sigue, prosigue. Una víctima inocente. Sí, sabe. Pues mira, como decía, esto está comenzando, esas investigaciones están comenzando. Uno que no es experto en la mínima parte de lo que es el derecho, el estudio del derecho, pues uno tiene también su olfato porque más sabe, como dice el jefe, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Claro. O el que tiene aspiraciones a la santidad, pues más sabe por santo que por las aspiraciones mismas. Pero es que, y eso lo que va es a la experiencia, el conocimiento mínimo de cómo funcionan algunas cosas. Pero tú tienes mucho conocimiento, porque tú has estado envuelto en campañas de defender a las propias personas cuando le ocurre algo. De hecho, tú como líder del propio Partido Independentista, fuiste de los portavoces aquella vez que se le quería limitar la fianza a las personas. Eso es correcto. Entonces había que entrar en el proceso. ¿Por qué no se le podía limitar la fianza a las personas? A pesar de que todavía a esta altura hay gente que dice que le quiten la fianza y que los metan y boten la llave. Y eso no funciona así. Y seguro eso no funciona así. Entonces, esto es lo que creamos. Mira, esto lo dice Amarilis Pagán Jiménez. Ella era la exdirectora de Matria. Dice, esto se llama busconería. Pero ella le está hablando con la psicóloga que empezó a estudiar el perfil de la muchacha de 17 años. Dice, esto se llama busconería. Se llama montarse en una ola de mediática sin medir las consecuencias. Se llama ser parte de las turbas del linchamiento. Personas así, incluyendo a psicólogos y periodistas, adjudicando rasgos de carácter de esa niña, son los que colaboran para que la discusión sobre el asesinato de Gabriela Nicole se quede llanita, que fue la palabra que usamos ahorita, centrada en anécdotas y en historias individuales. Todos piensan que están libres del pecado, que algo así no pasará en su familia, que es culpa de otra o de otro. Les tengo malas noticias: anular el derecho ajeno a un juicio justo y a la presunción de inocencia es anular ese derecho para uno mismo.
Y eso pasa, por favor. Miremos esto. Mira, después del caso de Gabriela, ahora te va a hablar un maestro del sistema educativo retirado del sistema educativo. 2 casos. A un nene le tumbaron los dientes en un baño. A otro hoy le sacaron una tijera. El Departamento de Educación, palabras del secretario, solamente ha reportado anualmente 324 casos de bullying. Eso es nada. Si hablamos de una población estudiantil que casi llega a los 20,000. Eso es nada. ¿Qué quiere decir? Pues no se está trabajando. ¿Por qué? Porque nos decían las compañeras, y lo digo yo, que estoy fuera del sistema educativo. A veces, tú levantar unas querellas a ciertas personas en el Departamento de Educación problemáticas, la querella te va a rebotar a ti. ¿Qué quiere decir eso? Que el maestro viene y dice, sospecho que en este hogar pasa esto, esto y esto. Y lleva la nota y muchas veces, de momento llaman al maestro, tienes que ir a la oficina, ¿qué pasó? No, que una persona te acusó de trato y todas estas cosas. ¿Y quién te acusó? El que tú le levantaste. Una anormalía que tú viste en la escuela. Y todos los que son maestros saben de lo que estoy hablando. Y estas personas campean por su respeto. Por eso es que yo digo que esto está llanito. Hay que averiguar. A veces, cuando nosotros éramos de la escuela superior, las peleas que se formaban. Si en aquellos tiempos tuviéramos pistola o cuchillo, ¿tú te crees cuántos asesinatos hubieran existido? ¿Pero por qué? Porque ya está comprobado que el desarrollo cognitivo de un adolescente y es manipulable y no es maduro. Wow. Mira, no, como yo, para terminar básicamente la parte de una investigación que comienza y nosotros estamos muy lejos de ella, lo que tenemos que hacer es esperar, porque pues uno de vez en cuando lee estas cosas y empieza a leer también entre líneas, y aquí entre líneas que hay es que es una investigación bien amplia, que no solamente tiene que ver con esas 2 familias, la familia de la difunta y la familia de las agresoras, sino que hay mucho más que eso, y me parece que eso que se ha colado si se llega a las consecuencias que uno espera, pues va a tocar mucha gente de cómo funcionan los controladores de áreas donde hay vicios en todos los pueblos, en todo, que siempre hay alguien con un poquito de poder por encima que decide esas cosas con las que tú señalas a nivel de una queja de un maestro, y cómo lo callan o pretenden callarlo. Y si el maestro lo pone, en este caso hablando de un maestro, lo ponen en una balanza, dice, pues vamos a dejarlo ahí, porque ya yo empecé a perder y voy a perder mucho más que los que están envueltos en una situación igual que puede estar pasando en Ay Bonito. Mientras más escarben, posiblemente más cosas se puedan revelar de cómo que funcionan muchas veces unos grupos de poder que entran en lo ilegal en los pueblos pequeños, y muchas veces en los pueblos grandes también, porque funcionan básicamente igual. Mira, Pedro, hay una ley, que es la ley 177, la ley de maltrato institucional. Y esa ley es clara. Esa ley dice que yo no me puedo hacer de oídos sordos, ni tampoco puedo mirar para el lado. Esa ley dice que si me llega un estudiante que yo tengo una sospecha de maltrato, yo tengo que referirlo de manera inmediata. Lo dice bien claro la ley. Está establecido. Es más, de hecho, la propia ley dice que si yo obvié ese tipo de maltrato y ocurriría algo, yo puedo ser procesado. Y para que tú veas lo difícil que es todo esto, con una ley, y ahora te hablo también como líder sindical, tú no sabes cuántas cosas pasan. Cómo es que se dominan las esferas dentro de las escuelas a veces. Y no es todo el mundo, porque no se crean que eso es todo el mundo, porque yo trabajé por casi 30 años en el departamento, porque yo también había trabajado en otro lugar, y prácticamente yo creo que sobrepasaba el 80, el 90% de que casi que las cosas funcionaban bien, pero ese 10% que no funciona bien disloca todo, lo disloca todo, te disloca a ti, disloca el ánimo de los demás, porque eso ocurre.
¿Y qué estamos hablando en este sentido? De que la paz institucional dentro de las escuelas públicas es trastocada todos los días. Y a veces el silencio es parte de ese maltrato. Para que no digan que algo está pasando, para que nadie tenga que ir a juicio, para que le huyen mucho a ese tipo de asuntos. Yo me quedé hoy perplejo cuando vi que el propio secretario de Educación habló de menos de 400 casos de bullying en las escuelas. Cuando todos sabemos que sobrepasan, porque el bullying es un patrón de una persona estar fastidiando y fastidiando todo el tiempo a otra persona. Obviamente se investiga. Y a veces hay casos de que no es bullying. Es que ese nene le pasó por el lado del otro y lo miró como el otro no le gustó y dijo que le levantaron un bullying. Y eso se investiga. Pero yo entiendo que hay más casos y tenemos que estar más pendientes, compañeros, porque aquí lo que está ocurriendo es que el sistema judicial se pone en peligro porque voy con otra. ¿Cuántas personas ante el asesinato de Carmen Paredes con un tiro en la cabeza al lado de la piscina se levantaron y fueron a gritarle al hijo del juez que era un asesino? Y se formó la trifulca y se formó todo. ¿Sabes? Estas cosas se están viendo en contextos bien distintos. Y los intereses creados también. ¿Cuántos se levantaron en un interés tan creado? Porque ahí vuelvo. Hubo una economista que hace unas declaraciones, a lo mejor por su edad, ya le importa un bledo decir lo que diga, que fue la economista Calero. Pues yo digo, pues por la edad ya no le importa decir, a lo mejor lo dijo y se le zafó. Obviamente tiene que tener un pequeño filtro. Pero el caso lo están manejando de una manera, los medios, que no es la adecuada. Porque, ¿qué me importa a mí si la mamá de la difunta se hace un tatuaje de la difunta? Entonces están escarbando en los Facebook de la madre de la difunta y eso lo convierten en una noticia de contenido. ¿Saben? Entonces empiezan a trepar noticias de contenido y como dice la propia exdirectora de Matria, se empiezan a crear anécdotas, cuentos, historias. Pero yo vi una historia cuando entrevistaron a las vecinas de las dos nenas y hablaban muy bien de las nenas. Yo no sé, yo como padre, yo como maestro que fui, vi saliendo a aquella muchacha de aquel tribunal con la cabecita que le daba y uno dice al pueblo, sean cautelosos, por favor, sean cautelosos y esperen que se resuelva el caso y confiemos en las autoridades, vamos a confiar y yo sé que no se puede confiar mucho. Muchas veces la víctima no solamente es el difunto. Exacto. Los que quedan vivos o vivas también son víctimas de unas situaciones que se arrastran por años. Y en un momento determinado, pues, revienta ese globo. El caso de la reina de belleza que asesinaron en el área oeste, de los 3 inocentes de Aguada. Esos 3 inocentes fueron presos. Y ese caso se probó más allá de dudas razonables. ¿Ok? Y no estoy diciendo con esto que la mamá y la niña son inocentes. No. Es que los casos hay que investigarlos bien. En este caso se está investigando, yo creo que más que bien, porque se ha levantado esa opinión, porque la situación en que se da no es la normal, luego de una fiesta de pueblo, básicamente, auspiciada por el municipio, que se vayan entonces a una parte a terminar la celebración y que culmine en una tragedia. Pues estas cosas no son normales. Pues entonces hay que tratarlas y investigarlas como algo que no es parte de la cotidianidad, porque tiene que haber, entonces sí que hay que ir a la profundidad de qué es lo que está detrás de todo eso, porque es que esas cosas no se dan de la noche a la mañana. No. Sí. Tú sacarle ese día para matar a cuchillas a otra persona, eso no se da de la noche a la mañana. Aquí hubo unas cosas que solamente una buena investigación, no sesgada, que la empiecen a sesgar con los cuentos, con las historias, con todas estas cosas, pues entonces lo que le va a hacer es daño
a la investigación y a todas las personas. Entonces la otra joven que está siendo acusada, mirar ese contraste con su madre, que es una adulta, y nosotros hemos visto en escuelas públicas, frente a escuelas públicas, cómo madres se caen a puño y a pescozar por nenes de 5 y 6 añitos que uno le quitó una galleta Bimbo en el salón. Y la hemos visto, que si llegan a tener un cuchillo también se estasajan. Porque esa es la realidad que está ocurriendo con tanta violencia. Entonces, se crea un currículo de manejo de emociones, se crea el currículo de otras cosas, pero cuando pasan los eventos en las escuelas públicas, ¿qué hace el departamento? Pues manda a los psicólogos para que los psicólogos atiendan por un día a todo el mundo y todo el mundo haga un círculo y yo no sé, pero no hay prevención, no existe tampoco una buena intervención de parte de las agencias. Aquí cerraron todos los centros de salud mental. Cuando yo estaba en el 1987, cuando comencé como empleado público, de hecho comencé en salud mental. Habían centros de salud mental en todo Puerto Rico. Había una unidad de niños y adolescentes. Y cada región tenía. Y ahí llegaban niños de las escuelas públicas, tenían psiquiatras, tenían psicólogos, tenían terapista ocupacional, tenían terapista ocupacional del habla, tenían todo. ¿Y en qué se convirtió todo ahora? En terapistas del habla y todo esto que van por contratos a las escuelas que no le paga el Departamento de Educación y todos los servicios médicos cerrados. Y los de salud mental, una semana la hospitalización y después te tienes que ir porque te tienes que curar en una semana. Y eso lo provocó el gobierno porque cogió la salud y la convirtió en otro asunto de ganar chavo desde el gobierno de Pedro Rosselló. Y estas son las consecuencias. Estas son las nefastas consecuencias. Nuestra sociedad está en crisis, nuestras familias están en crisis y no hay como programas que trabajen con ellos. Los programas que tenemos son programas que tienen que estar dirigidos para esos padres que no tienen la responsabilidad, porque el padre que tiene la responsabilidad tú no tienes que hacerle programa porque ya ellos trabajan. Pero estas familias disfuncionales, los otros días cogieron una pareja con 3 nenes, todos dentro del apartamento del residencial donde vivían, en unas condiciones que no se pueden tolerar. 4 menores había. 4 menores. Al lado del cuartel general de la policía. Entonces, ¿qué le está ocurriendo al gobierno? Tantas plazas, pero sí hay escolta para políticos, hay para los carros gigantescos GMC, hay destaques, hay para los SAR, el SAR de yo no sé, el SAR de la pulga, el SAR de la otra y el SAR de la otra. Pero para los problemas estos, los estamos dejando al lado. Bueno, Víctor, yo otra de las cosas que escuché esta mañana y antes de irnos al receso de la media hora, el asunto que tú mencionas del incidente de esa escuela de Caimito, donde la verja de la escuela es la misma verja del cuartel de la policía. Claro. Y se tardaron más de 12 horas en llamar a la policía y fue del hospital donde atendieron al niño que se llama a la policía a decir que eso había sucedido en la escuela vecina a ellos. Y fueron los padres. Imagínate. Los padres. Esa es la escuela de Caimito. De hecho, cuando yo comencé como maestro, comencé en esa área, pero la que está más arribita, la escuela Arturo Morales Carrión, que es Tortugo, el barrio Tortugo, y esa otra está más abajito, la IDEM. Río Piedra. Todo eso es Río Piedra 5, era Río Piedra 5, todo eso. Caminando para Caguas. Que es exactamente la carretera vieja de Caguas, esa carretera que va a Caguas, la número... Esa es la 1. La 1. Sí, la vieja carretera vieja de ya Caguas. no era la 1, pero esa era la 1. Una carretera muy amorosa. Okay. Nos vamos para la pausa, Benito. Cuando regresemos de la pausa vamos a hablar de 2 asuntos. El primer asunto es otro que corre en los medios en el día de hoy. Y pues tenemos que destacarlo por ser 2 figuras públicas, como es el señor Mercader y la senadora del Proyecto de Dignidad, Rodríguez Bebe. También la propuesta del Partido Independentista Puertorriqueño para que se pueda terminar el contrato de Luma. Y lo que está pasando en Venezuela está cercado de buques de la Marina de los Estados Unidos, tensión en el Caribe. Eso cuando regresemos de la pausa es lo que dice la calle por Radio Raíces, la voz del pepino. Que esos cuantos no lo olviden.
En breve regresa Lo que dice la calle. Para vender, comprar o regalar, Mercado Libre debes escuchar. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Benito Fred Jr. por Radio Raíces 1460M, La Voz del Pepino. Este viernes 29 de agosto, desde las 8 de la mañana, celebramos nuestro tercer aniversario en tu Ferretería 111. Tendremos actividades todo el día con refrigerios, picadera, exhibición de suplidores y seminarios de productos. Como regalo por su patrocinio, recibirás un 10% de descuento con la compra de cualquier producto de suplidor en exhibición. Financiamiento disponible si cualifica. Te esperamos para compartir, aprender y celebrar juntos. Ferretería 111. Carretera 423, kilómetro 0.8, en el barrio Autobarriba de San Sebastián, 896-4040 y el 236-0525. La diferencia es el servicio. El Centro de Medicina y Cirugía Ambulatoria de San Sebastián, por décadas al cuidado de tu salud, te recuerda que siempre tenemos servicios de sala de emergencia, farmacia y laboratorio. En nuestro renovado departamento de radiología tenemos el más moderno CT scan. Además, se realizan dopplers arteriales y venosos, mamografías y densitometría ósea. Se aceptan la mayoría de los planes médicos. Cuida tu salud y realízate las pruebas a tiempo en el Centro de Medicina y Cirugía Ambulatoria de San Sebastián, calle José Méndez Cardona número 3 en San Sebastián, 896-1850. ¿Buscas estudiar cerca de casa y con una universidad que te abra las puertas al futuro? EDP University San Sebastián es para ti. Ofrecemos programas en Justicia Criminal, Tecnología de la Información en Programación y Redes, Diseño y Decoración de Interiores, Diseño de Modas Digital, Tecnología en Emergencias Médicas, Técnico de Farmacia, Enfermería, Facturación y Codificación de Servicios de Salud, Ciencias Naturales, Terapia del Habla. ¿Y estás listo para una carrera más amplia? Matrículate en algunas de nuestras maestrías: Asuntos Públicos e Innovación Gubernamental, Ciencias en Enfermería en Family Nurse Practitioner, Enfermería con especialidad en Emergencia, Trauma o Cuidado Agudo Crítico y Administración de Empresas. Estudia con el apoyo personalizado y profesores comprometidos con tu éxito. No lo pienses más, llama hoy al 787-896-2252 o visítanos en EDP University en San Sebastián. Tu futuro comienza aquí en el oeste. Los impactos de la crisis climática alteran las vidas de las personas y causan daños devastadores. Por eso, la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico ofrece herramientas que pueden marcar la diferencia. Accede cruzrojapr.net para conocer los artículos que debes incluir en tu mochila de emergencia, la preparación que deben considerar los adultos mayores y otros consejos para niños y mascotas. Prepárate hoy, prepárate siempre. ¿Que no has terminado tu cuarto año? En Centro de Gestión Única Laboral Noroeste está aquí para ti. Te apoyamos con adiestramiento, talleres y todo lo que necesitas para recibir tu diploma de escuela superior. Te ofrecemos incentivos económicos de hasta $200 semanales si cualificas. Tu nuevo futuro comienza hoy. Llama ahora al 787-819-1500, 819-1500 o visita haytrabajoenelnoroeste.com. San Sebastián tiene el honor de tener la compañía agrícola de mayor prestigio en Puerto Rico, Ramírez Agro Industry Corp., con los productos más nobles para la industria más pura, la agricultura. Para nosotros, la siembra, la cosecha y la recolección no es un negocio, es la pasión por el milagro de producir alimentos, por la vida y el amor. Carretera 119, ramal 449, kilómetro 2, barrio Calabazas en San Sebastián. 787-973-9166. Búscanos en Facebook y danos like. Rubén Ramírez Rivera, presidente. Especiales de aniversario en Selectos de San Sebastián. Chuletas de cerdo primer corte congeladas a 97 centavos libra. Muslos de pollo Farm Choice Trade Pack frescos a 97 centavos libra. Huevos americanos medianos, 2 docenas por 4 pesitos. Arroz rico grano mediano de 3 libras, 1.67. Cerveza Michelob Ultra, 6 botellas de 12 onzas, 8.99. Jugo de China 100% y limonada 12% selectos de 52 onzas, 3.97. Descarga nuestra aplicación Easy Shop, un servicio ágil y rápido para llevar la compra a tu casa o la recoges en el supermercado. En Selectos de San Sebastián, celebrando 47 años de Selectos en Puerto Rico. Especiales válidos hasta el 27 de agosto.
Síguenos en todas nuestras redes sociales y únete a la discusión. Radio Raíces 1460. Regresamos a lo que dice la calle por Radio Raíces, la voz del pepino. Y regresamos a su programa Lo que dice la calle por aquí por Radio Raíces, la voz del pepino, en vivo por el 1460 AM y nuestras plataformas digitales, donde usted nos puede seguir luego del programa ya transmitido y lo puede compartir a quien usted quiera. Yo estoy aquí en el estudio grande Benito Fred Barreto con mi amigo Pedro Juan Méndez Acosta. Estamos hablando sobre diferentes temas. El primer tema que tocamos, uno sumamente importante, que es el caso de Aimonito. En este segundo caso, pues vamos, este está bien delicadito, porque este tiene que ver con las víctimas de violencia de género. Realmente, Pedro, nosotros pues somos los dos hombres, y más nunca podemos sentir lo que va a sentir una mujer siendo amenazada por un agresor. ¿Ves? Ellas lo pueden. Y los miedos que viven estas personas. Porque el mero hecho de erradicar una querella a la policía de Puerto Rico por violencia de género es un acto bastante fuerte para cualquier persona. Y de hecho, eso estoy hablando de violencia de género. Tú no sabes cuántas mujeres no pueden radicar un caso de violación. Y no lo radican. Porque es bastante fuerte para las personas, además que se tienen que someter al escrutinio, a si pasó realmente, porque recordemos que hay aspectos legales y hay abogados defensores y eso pues no se ha trabajado mucho porque las víctimas son cuestionadas de que eso no ocurrió. Pues ¿qué ocurre? En el día de ayer, por la noche, se filtró una carta dirigida a la Procuraduría de la Mujer, donde alguien escribía de lo que estaba pasando la senadora por acumulación del Proyecto Dignidad, Rodríguez Bebe, con su pareja consensual, que es un analista y una persona vinculada al Partido Nuevo Progresista, Carlos Mercader. Esta carta pues corrió toda la noche por los medios, todo el mundo la leyó, incluyendo su problema del alcoholismo, incluyendo agresiones físicas, verbales, todo este tipo de asuntos. Pero ya por la mañana, el ex esposo y padre de los dos hijos de la senadora negó que los actos se dieron frente a los hijos y dijo que la carta había sido alterada. Dijo eso. Al momento de hoy, ni Mercader ni Rodríguez Bebe han dicho absolutamente nada, pero ya a Mercader lo removieron de los programas de análisis que tenía en la colega Noti1 con Ferdinand Pérez. Fue removido hasta tanto y cuanto se aclare todo este asunto. Este caso, pues, entrevistaron también esta mañana a la propia Procuraduría de la Mujer, Piñero, de apellido Piñero, sobre esta carta. Y ella dijo que efectivamente sí llegó una carta, pero la que se está mostrando en los medios de comunicación es una carta alterada, que no tiene ni la firma ni el sello de la Procuraduría de la Mujer, pero que sí que ellos tienen una carta de violencia de género, con un contenido distinto, pero que el contenido tiene que ver con violencia de género. Y están haciendo investigación. Siempre las querellas de violencia de género se tienen que procesar en un cuartel de la policía mediante ley 54. Y ahí es que comienza el proceso de una querella. Si pasa a la Procuraduría de la Mujer, es que la Procuraduría de la Mujer te puede dar servicios de ayuda, pueden pro bono, un sinnúmero de ayudas que tienen, al igual que otras instituciones como Esmatria y otras instituciones dentro del propio departamento de lo que es la Procuraduría de la Mujer y otras ONG que son organizaciones sin fines de lucro. Te pueden dar desde
abogados, no criminalistas, pero te pueden dar abogados de carácter de familia, para si vas a bregar con la cuestión que tiene que ver con custodia y todas estas cosas más. Esto pone en relieve varias cosas. Número uno, la senadora Rodríguez Bebe es una mujer puertorriqueña. Sus posiciones con relación a la ley 54, todo el mundo las conoce. Ella pues en algún momento dijo que todas las violencias son las mismas. Y por eso yo no decía violencia de género, yo decía violencia doméstica. Pero siguen siendo violencia. Y si este escenario, porque todavía a este momento la secretaria no ha hecho, perdón, la propia Rodríguez Bebe no ha hecho todavía manifestación ni nadie sobre este asunto. Pues ahí tenemos pues un caso bastante notorio y va a dar mucho que hablar. Hoy a la gobernadora de Puerto Rico la entrevistaron. Y se formó porque prácticamente también empezaron a cuestionarle sobre cómo se filtró esto. Ya esto es otra secuela de otra cosa más. Y hay que escuchen Radio Escuchas. Gracias, Benito, que Benito nos provee el video que sale de una colega sobre lo que la gobernadora hace cuando se le cuestiona todo esto. Vamos a escuchar un pedacito. Usted está partiendo de una premisa equivocada. Usted está partiendo de... Ese que se me cayó. Benito, se cayó. Vamos a ponerlo otra vez. Usted está partiendo de una premisa equivocada. Esto es del periódico Metro. Usted está partiendo de que el gobierno de Puerto Rico quiere poner en precario la vida de una víctima. No, perdóneme. Yo escuché su pregunta, escuché mi contestación. No, eso es lo que se interpreta de su pregunta. Le voy a pedir que me deje contestar porque usted hace las preguntas como usted quiere, yo las contesto como yo entiendo que debo contestarlas. Así que si usted quiere la contestación, me dice, yo la doy. Pero basta ya de partir de premisas de que el gobierno de Puerto Rico está inventando documentos para crear una crisis de figuras públicas. No, discúlpeme. Wow. Usted no se va a cariar conmigo aquí. Usted hace silencio, como yo hago silencio cuando usted hace las preguntas. Vamos a respetarnos. Y usted no me está respetando a mí. Aquí, una persona fue físicamente a una agencia de gobierno con un... Ya eso yo lo expliqué. Ya eso se explicó. Pero ya tú estás viendo la tensión que se está formando con todo este asunto. Es una tensión, pero vamos al caso. Lo que puede ocurrir aquí, yo sé que esto es preliminar, hasta que la propia senadora Rodríguez Bebe de sus expresiones, yo creo que aquí todo es especulativo, totalmente especulativo. Quien único aquí tiene que hablar para saber la veracidad de todos estos hechos es la propia senadora Rodríguez Bebe, más nadie. Porque si Carlos Mercader hace expresiones, no basta. Tiene que ser la persona Rodríguez Bebe y a este momento no ha hecho ninguna expresión. Y ya estamos viendo a la gobernadora porque ya tú viste la línea de preguntas. ¿Quién coló eso? Porque eso se coló. Adelante. Mira, yo ahora acabo de conocer mucho más de lo que había escuchado durante la mañana, pero estamos hablando de dos figuras públicas. El señor Mercader, pues, desde el año 2016 propiamente es que sale a la luz pública siendo parte de la administración del PNP con Ricky Rosselló. Luego de eso, pues, sabemos todos de sus participaciones luego del 2020 en la radio, en la televisión, y cómo se ha quedado siendo portavoz en gran medida de muchas de las posiciones del gobierno del Partido Nuevo Progresista, tanto cuando comenzó con el gobierno de Ricky Rosselló, si mal no recuerdo, y cómo ahora, después de esa gobernación que termina, como todos sabemos, él y la mayor parte de los que eran parte de ese gobierno pasan a ser analistas políticos. Pero siguen siendo unas figuras públicas de primer orden, y se le hacen los espacios desde las cadenas de radio y televisión, que obviamente son comerciales,
Son comerciales y lo que le interesa a unas personas que y lleven, son punteros de audiencia en Puerto seguro, Rico. Y que lleven y solidifiquen la ideología de los dueños, de los accionistas de estas emisoras, de estas, sean televisivas o radiales. Así que, y no se sabe nunca desde dónde viene a tratar de hacerse el daño a una de las figuras o a las dos. Porque hay veces que, como decimos por ahí, mató a 2 pájaros de un tiro. Pero en este caso, que todavía, por lo que se ve y por lo que se escucha, está en pañales, no hay evidencias de la veracidad de todo lo que se dice o de todo lo que se ha mencionado, de lo que se escribió, de lo que no se escribió. Aquí también, igual que el caso de Ay Bonito propiamente, hay que darle tiempo para ver a dónde llega. Porque, como dije, son figuras públicas, son personas que hacen o pretenden hacer opinión pública del país. Y si eso es así, pues no es lo mismo decir yo fui, como decir que yo iba acompañando al que hizo. Y eso es parte de lo que tenemos que también empezar a filtrar, porque nuestro país está muy, muy pendiente de lo que pasa en toda la cosa pública en el país. Y entonces aquí todo el mundo ahora trata de dar su versión de cosas que están funcionando a lo mejor no tan bien como se esperaba, y se están tratando de buscar entonces a quién manchar para que deje o lo saquen de la portavocía de algunas ideas. Sabemos que la licenciada Rodríguez Bebe, que es estadista, o ella dice que es independentista, pero no se comporta en gran medida con la ideología por lo menos de lo que yo conozco. Y ella pues obviamente tiene unas posiciones desde el proyecto Dignidad, eso es correcto. Y entonces tenemos por otro lado este señor Mercader, que representa dentro del PNP, dentro de la ideología estadista, pues otros intereses. Pues nosotros tenemos que muchas veces ser cautelosos y quizás no abundar en la opinión, porque no tenemos muchos elementos para hablar, solamente decir que es triste que entonces se tome a una mujer como punta de lanza para manchar no solamente su reputación, sino para manchar a otras personas. Me parece que todavía hay mucho que averiguar, hay mucho que filtrar, porque no estamos hablando de personas de a pie, como nosotros decimos muchas veces. Estamos hablando de personas que hacen opinión en el país. Y me parece que no es justo para nadie, y mucho menos la manera en que la gobernadora le sale a esa periodista cuando le hace la pregunta, que no tuve la oportunidad de escucharla bien, pero ya la escucharé nuevamente, porque eso sí va a ser noticia. Pero dentro de todo, tenemos que ya la propia Procuradora de la Mujer dijo que se está haciendo investigación en la propia oficina. El titular de la gobernadora dice que van a investigar el caso. Y yo te digo que con el mero hecho de esto no estar pasando nada, la senadora Rodríguez Bebe dar una conferencia de prensa y decirlo, ahí se acababa todo. Pero eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido. El que salió fue el esposo a decir que... Exacto, el que salió fue el esposo a decir... El ex esposo a decir que se alteró la carta. Exacto. Y que solamente dijo que no se hizo frente a sus hijos. Exacto, estaba defendiendo sus intereses, los intereses de la licenciada o de sus hijos. Sí, porque si las cosas se hacen frente a los hijos, pues hay unas cuestiones, unos aspectos legales que no le pueden beneficiar a ella. Definitivo. Eso es lo que puede ocurrir. Sí. Ahora bien, pero mira, esto de la violencia de género, aquí todos los viernes tenemos el panel de mujeres, donde está la compañera Carmen Kitty Pérez, que ahora es la presidenta del Partido Independentista aquí en San Sebastián. Y estas personas discuten a saciedad todo lo que tiene que ver con violencia de género. Muy bien que lo hacen. Y muy bien. Y hay que ver el número estadístico de todas las querellas que se caen. Ya debidamente radicadas. Ya debidamente para ir a vistas preliminares. Ya debidamente para comenzar todo el proceso. Y hay que ver cómo algunas mujeres deciden en esa etapa retirarla. Y eso
levanta, te para los pelos porque tú dices, tantos casos que levantan y dicen, porque el sistema protege al hombre en ese sentido, y ya sienten que las van, la ley va a ir, el peso de la ley va a ir contra de ellas. O se puede persuadir a la víctima se puede persuadir. Porque es la balanza. Sí, porque esto es bien difícil uno entenderlo, porque primero que nada tú tienes que tener la piel de la víctima, porque nosotros no podemos opinar, porque si no tenemos piel de víctima, no podemos, el mismo caso que tocábamos primero. Yo no tengo la piel de la víctima, de la persona que me mataron mi hija o otra nena. Por eso yo opino de una manera no conectada, porque eso lo sabemos. Cuando tú estás en el cuero es que tú sabes las cosas. ¿Por qué levantan las querellas? Muchas cosas. A veces hasta conversan y la misma familia. Los agresores son bien manipuladores. El agresor es muy manipulador. Entonces vemos muchas víctimas que sufren a veces hasta de lo que el famoso término del síndrome de Estocolmo, donde cógete el caso de Toño Bicicleta y la víctima de Toño Bicicleta. Esa muchacha terminó defendiendo a Toño Bicicleta y Toño Bicicleta la secuestró y la violaba. O sea, es una cuestión que es bien difícil de explicarla, pero tiene su explicación a nivel científico, lo tiene. Y por lo tanto, yo tengo que esperar a que la propia Rodríguez Bebe haga sus expresiones y de ahí tú vas a partir. Pero para mí pasó mucho tiempo. Y ya el tiempo que ha pasado, pues me está dando una idea de que hubo algo y pasó algo. Pero que eso no quiere decir que ella a lo mejor diga, mira, aquí no pasó nada. Pero tuvo que haber pasado algo, y algo bastante serio. Algo bastante serio, porque al él ser removido del programa, yo sé que estas otras personas tienen fuentes bastante confiables y dicen, no, inmediatamente va para afuera. Hay ambientes, hay lugares en que no hay secretos. Claro que sí. Ahora vamos para otro tema. Partido Independentista Puertorriqueño propone a la gobernadora de Puerto Rico terminar el contrato de Luma mediante un proyecto de ley que está completito, y no es la primera vez que se presenta un proyecto de ley como este. Ya el propio legislador del Partido Popular Democrático, Luis Raúl Torres, había presentado un proyecto totalmente similar, y con el Partido Popular Democrático como cuerpo que dominaba el cuerpo legislativo, y los propios de él le votaron en contra, a nivel que el propio Luis Raúl renunció del Partido Popular, que ese tiene más dignidad que todos ellos. Y ahora el Partido Independentista presenta un proyecto similar. Cuando digo similar, porque es para terminar con Luma, tendrá sus aspectos distintos en algún detalle, pero prácticamente se va a lo mismo. ¿Cuál fue el futuro del proyecto? ¿Ya lo van a examinar? ¿Lo examinaron o ya le dieron pico y pala? Bueno, yo no creo que sea el mismo proyecto. Bueno, yo digo que el mismo proyecto es que va dirigido a salir de Luma. Exacto. No te estoy diciendo que es un calco, no es un calco. No. Es un proyecto que va dirigido a las mismas aspiraciones. Pues yo, como comienzo, yo entiendo que no es el mismo proyecto, que sí hay muchas similitudes, debe haberlas, porque la intención es, número uno, que se mantenga un proyecto de administración de lo que es la producción de energía en el país público. Público como estaba. Público como estaba. Y entonces uno ve las noticias, uno escucha las noticias, uno ve la reacción en la prensa escrita hoy, y eso que debió haber sido noticia, porque si eso era un compromiso de campaña de la gobernadora, oiga, tómese su tiempo con su gente y léalo. Pero ya ella, la soltada, dijo que eso no era, la intención no era volver al pasado, porque el pasado demostró la administración pública no servir, incluyendo obviamente los muchos años que estuvo el Partido Nuevo. Porque es que 5 minutos no nos van a dar tiempo, tendríamos que volver otra vez, porque aquí hay que hacer historia otra vez. Porque cuando la Autoridad de Energía Eléctrica comienza ya para los años 40 y se va desarrollando el desarrollo y se desarrolla
nuestro sistema de producción y distribución de energía eléctrica, eran otros tiempos y habían otros servidores públicos donde había de todos los partidos existentes en aquella época. Y yo recuerdo en el año 68, por ejemplo, candidato a representante del Partido Independiente Puertorriqueño, un señor que se llama Víctor Guillermo Fernández, que era el líder de la Unión en aquel momento, de la Unión de Energía Eléctrica. Y no había críticas ninguna. Yo recuerdo 2 conocidos independentistas de mi pueblo de Sabana Grande que trabajaban en las oficinas de energía eléctrica en Yauco. Conocidos independentistas de aquella época que quizás, si los comparamos, eran gente más militante que muchos en la actualidad. Y eran muy conocidos en el pueblo, pero era una institución del país donde todavía en aquel momento no se habían estado dividiendo las administraciones públicas entre rojos y azules. Aquí la debacle en la energía eléctrica comienza cuando empieza a ganar y alternarse en el poder el nuevo Partido Nuevo Progresista con el Partido Popular, y entonces convierten a la energía eléctrica en su banco de talentos. Y en las personas que ellos van a llevar para que sean sus aportadores, no los grandes aportadores que hay ahora. Y eso es una historia que tenemos que entonces en algún momento traer, porque hay ¿Cuánto evidencia. costaba una plaza? ¿Cuánto costaba una plaza? Eso lo sabe todo el mundo. Exacto. Todo el mundo sabe cuánto costaba una plaza. Lo que costaba una plaza era ser popular en aquel No, momento, y ser militante, había que tirar y obviamente cotizar en las cuotas que no son las de ahora. Yo recuerdo cuando llegó al Partido Independentista aquí en el 80, haber conocido unos jóvenes que eran independentistas, y no voy a mencionar quiénes son, pero yo recuerdo muy bien por lo menos 3 casos. Eran independentistas. En menos de 4 años, uno estaba en acueductos y otro estaba en energía eléctrica. Uno se hizo, y los 2 se hicieron populares. ¿A cambio de qué? Pues salieron de la militancia de juventud. Y conozco otros casos que uno fue por años hasta que se retiró, otro pues fue una posición intermedia de dirección aquí en Pepino. Otros 2 hermanos que también en aquella época eran independentistas, no, el Partido Popular los llevó a energía eléctrica. Y después entonces cuando llega esa alternancia de cuatrienio en cuatrienio entre los 2 partidos que se turnaron el poder, energía eléctrica era la joya más preciada, porque allí había buenos salarios para que entonces las cuotas se le llenaran a esos partidos. Y esa es la base de lo que dañó esa administración, esa compañía. Y obviamente yo tampoco quiero volver a esa compañía. Yo quiero volver a una que sea el país, que sean las personas que en algún momento diremos aquí cuál es la propuesta que el PIB presenta de quienes vayan a ser los que dirijan. No los de ahora, que si no están bautizados no llegan. Ahora los que conocen, los que saben, no pertenecen a esas direcciones. Y el proyecto de ley que se presenta, y ya Tomás Rivera Chat lo bajó hoy por destaque, y en los PNP le otra la mano, y no, esto no se va a discutir. Se acabó el proyecto ya y duró menos de 24 horas. Pero de la misma manera, ¿tú sabes en qué página apareció la noticia en el periódico El Nuevo Día? ¿Apareció? En la 12. Pues apareció. En la 12. En el periódico El Vocero, creo que también cerca, en la 10. Cuando esto es para discutirlo ampliamente. En la radio hoy, ¿qué es lo que se está escuchando? Pues que volver al pasado. El PIB, eso es lo que el PIB ha pretendido, que no se vuelva al pasado. Que no se vuelva al pasado. Así que de eso hablaremos en otra ocasión. No se entendió, es que no se entendió. Pero le vamos a dar el miércoles, en el panel de los miércoles, a esa noticia, porque es sumamente importante. Es un proyecto donde se toman en consideración a los que sí saben de energía en el país. Sí, wow. Yo creo que prácticamente con esto concluimos. Dejamos a Venezuela y dejamos también a otros asuntos para la semana que viene. Le quiero decir a todos ustedes que Reinaldo Acevedo regresa a nuestro programa el próximo jueves también. Estaba haciendo sus cositas, pero va a estar nuevamente Reinaldo Acevedo Vélez con nosotros. Me han llegado más cartas, porque hace poco me llegó una carta del municipio, para el municipio, y se procesó por Radio Raíces de Los Álamos, y que lo hablamos, que el municipio, me llegó otra, pero ahora la que me está llegando, y ya me conecté con gente de la alcaldía de San Sebastián, y esto es para que me escuche la persona que envió la carta, es que hay una preocupación por los cortes que se están haciendo en la carretera. Hay personas preocupadas porque dicen que las máquinas del municipio se están metiendo a sus terrenos.
y me enviaron cartas con fotografías y todos. Bueno, yo traje esa denuncia aquí Pero ya nos llegó, mira, ya nos llegó aquí. Seguro. Y nos mandaron la foto. Pues tú lo trajiste la otra vez. Sí. Pero este tiene un enfoque pues que es sin autorización. Mi preocupación es dónde se han metido y el municipio y las personas que están a cargo de finanzas tienen la obligación de cobrar por un servicio prestado porque como yo decía en aquella ocasión, están creando unos solares a la orilla de las cajeteras del Pepino. O sea que así es fácil yo tener un tejero baldío y que de momento yo tenga 40 pies de profundidad en un espacio precioso. Pues va a llegar alguien a comprarme un pedazo de tejero. Claro. Pero esa preocupación ya está, ya enviamos la carta, la foto, los videos, porque nos llegó con fotos y videos a nuestra redacción de Radio Raíces La Voz del Pepino. Ustedes si tienen algo que enviarnos, comunidad 1460m @gmail.com. Otra vez, comunidad 1460m @gmail.com o usted escuchando nuestro programa, se mete a nuestros mensajes y nos deja cualquier mensaje que nosotros los procesamos. Ya por lo menos pues se habló con el municipio, esperamos que la próxima semana el municipio pues tenga una contestación con nosotros y también nos hable de varias cosas que se está haciendo en el municipio, que he visto unos cuantos proyectos que se están realizando por ahí con relación al deporte. Pues nosotros ahora sí que nos vamos, gracias mi amigo Pedro Juan Méndez Acosta, gracias a Benito por el Master Control. Y mañana recuerden, mañana el panel de mujeres 1460M. Para continuar hablando, pero con propiedad absoluta. Mañana tenemos una abogada criminalista que está en el Observatorio de Equidad de Género y trabaja los casos para hablarnos a profundidad del caso de Aibonito. ¿Ok? Eso y mucho más mañana en el panel de mujeres, siempre por aquí, por el 1460M. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Las opiniones expresadas en el programa que acaban de escuchar son de responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de las Raíces Pepinianas Inc. Transmite desde San Sebastián, Puerto Rico, WLRP, Radio Raíces 1460 AM. Celebrando 60 años de ser la voz del pepino.